vamos a hablar sobre perdonar para ser libres. Es decir, soltar todo aquello que nos está impidiendo que la sanidad avance. Muchas veces Dios nos sana, pero nosotros seguimos abrazando el resentimiento, la amargura, el dolor, y eso nos está impidiendo disfrutar de la libertad que Dios nos está ofreciendo día con día. Por eso, Valórate Mujer, les digo, chicas, soltemos nuestras cargas, soltemos todo eso que tenemos esta mochila que tenemos aquí. El texto base que vamos a utilizar esta tarde es Mateo capítulo 18, versículo del 21 al 35. Entonces, bienvenidas a otro cafecito con el Espíritu Santo. Hoy vamos a hablar de una palabra que muchas veces nos incomoda. Y cuando la escuchamos decimos, otra vez con el mismo tema. Pues sí, hoy vamos a hablar sobre el perdón. Pero no ese perdón del diente al labio. Pero antes de eso vamos a analizar qué es perdonar. Primero que nada tenemos que saber que perdonar no significa decir que lo que pasó estuvo bien. O sea, no significa decir, ay, bueno, esto está bien, esto malo que me pasó, este robo, esta pérdida está bien. No se trata de eso. Perdonar no significa olvidar de un día para otro. Es más, a veces nunca olvidamos ese dolor o ese daño que nos ocasionaron. Entonces, perdonar no es olvidar, como muchas veces nos han hecho hacer creer. Perdonar tampoco significa permitir que alguien siga haciéndonos daño. Y aquí es donde yo quiero hacer énfasis y les vuelvo a repetir lo que muchas veces les he dicho, que perdonar es yo te perdono y sí se vale que yo me aleje de ti porque me haces daño. Entonces, perdonar no es seguir con la misma persona que ya nos dañó. Es alejarnos porque nos estamos guardando el corazón, como Dios nos decía que sobre toda cosa guardáramos nuestro corazón hace unas pláticas que tuvimos atrás, ¿verdad? Entonces, perdonar es algo muchísimo más profundo de lo que nosotros creemos. Perdonar es dejar de vivir encadenadas a aquello que nos hizo daño. Y fíjense que no estamos usando una palabra de seguir atada a una persona, seguir cargando a una persona. Porque estar atada a una persona es decir, me deshago el nudo y ya. Llevarla cargada es dejar mi mochila y ya me liberé del peso. Estamos hablando de una cadena que nosotros llevamos. Para romper una cadena se necesita trabajo. Necesitamos estar golpeando y golpeando con una piedra la cadena hasta que se rompa. Como para poder romper esas cadenas necesitamos un proceso, pues entonces el perdón es un proceso. Muchas veces pensamos que el resentimiento castiga a la otra persona, pero en realidad este resentimiento y este dolor me hace prisionera a mí. Yo soy la primera prisionera de quien me hizo daño. Así que si ustedes creen que, el perdonar ya es una forma de castigo a la otra persona, no. La falta de perdón es un castigo hacia nosotras mismas. Así que quiero pedirles que cerremos nuestros ojos. Vamos a hacer nuestra oración de esta tarde para poder empezar, una oración breve. Pero como siempre iniciamos cubriéndonos con la sangre de Cristo y diciéndole, amado Señor Jesús, sabemos que hablar del perdón no es fácil. Hay heridas que todavía nos duelen en el fondo de nuestro corazón, pero hoy, Señor, venimos con un corazón dispuesto a escuchar tu voz más que nuestras emociones. Hoy venimos a destapar nuestros oídos espirituales, Señor Jesús, a ponerte nuestro corazón en tus manos para que tú puedas enseñarnos ese camino de libertad. Porque queremos vivir libres, Señor. Queremos vivir de acuerdo a tu palabra. En el dulce nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Muy bien. Empecemos con el primer punto de la enseñanza. Primero que nada, Pedro pensó que ya perdonaba mucho. Por eso es que le pregunta al Señor, Señor Jesús, ¿hasta 7 veces tengo que perdonar?
O sea, en esa cultura, en la cultura de ellos, perdonar 7 veces la verdad es que ya parecía exageradísimo. Es como cuando a nosotros nos están diciendo, ay, pero si ya te di 3 oportunidades. Entonces, imagínense darle 7 oportunidades a alguien. Es inconcebible para nosotras muchas veces, ¿verdad? Entonces, Jesús les responde, pues sí, Pedro, resulta que tienes que perdonar hasta 70 veces 7, ¿verdad? Entonces, no nos estaba dando un número. No es de, ay, bueno, 70 por 7 es tanto. No, no se trata de, ay, bueno, ya perdoné la vez 100, ya me faltan 100, ya me faltan 44 para perdonar, ya me faltan no sé cuántas para perdonar. No se trata de hacer una simple multiplicación e ir tachando las veces que yo perdoné hasta que se acabe la cantidad. No. Nos estaba enseñando Jesús con este de 70 veces 7, nos estaba enseñando una actitud, porque el perdón no es una cantidad, sino que es una decisión constante que nosotros tenemos que mantener hacia quienes nos han hecho daño y por supuesto hacia quienes nos harán daño. Entonces tenemos que tener en mente que tenemos que perdonar 70 veces 7. Y como les repetía al principio, se vale alejarse o es válido alejarse de las personas que nos han hecho daño, que nos hirieron el corazón y decimos, ok, dañaste mi corazón, te perdono, pero me alejo. Y me alejo no porque tenga rencor, sino que me alejo porque estoy protegiendo mi corazón, porque de él mana la vida. Y yo no puedo amargarme, yo no puedo estar triste, yo no puedo estar deprimida todo el tiempo. Entonces sí es válido que nos podamos alejar de las personas porque no queremos que nos sigan dañando. Ahora yo tengo una pregunta para ustedes. De estas 4 palabras que yo les voy a dar, ¿qué palabra es la que más están asociando a ustedes al perdón? Por ejemplo, el perdón será libertad, el perdón será dolor, ¿el perdón será proceso o será obediencia? ¿Cuál de estas 4 palabras asocias tú con el perdón? Vamos con el punto número 2 de nuestra enseñanza. Jesús nos está contando una historia y nos está hablando de un hombre que debía una cantidad imposible de pagar. El rey decide perdonarle toda deuda, pero a ese mismo hombre a quien se le perdona la deuda, sale y encuentra a alguien que le debía mucho menos de lo que él le debía a la otra persona. Entonces, en lugar de tener misericordia con su deudor, lo toma, lo agarra por el cuello y no quiere perdonarlo. O sea, imagínense esa escena. Entonces, Jesús nos está mostrando un contraste enorme. Y ahora nos preguntamos nosotros, ¿cómo es posible que a quien se le perdonó mucho no sea capaz de perdonar poco? Pero quizá nosotras somos como ese mismo hombre a quien se le perdonó mucho. A nosotros el Señor nos ha perdonado muchísimas cosas, incluso cosas que nos han hecho a nosotras, que nosotras le hemos hecho a alguien. Pero nosotros somos incapaces de perdonar. Por ejemplo, el Señor nos perdona una traición. Y nosotros decimos, Señor, perdóname, te traicioné, ten misericordia de mí. Pero en eso viene alguien y nos traiciona, un amigo nos traiciona o una amiga hablando mal de nosotros, hablando a nuestras espaldas. Y nosotros decimos, no, yo esto no se lo voy a perdonar jamás. Y entonces aquí es cuando uno dice, pero ¿cómo es posible que si Dios me perdonó a mí mi traición de no ponerlo a Él en primer lugar, por haberle fallado de cualquier forma que pequé, si Dios me lo perdona a mí, ¿cómo yo no se lo voy a poder perdonar a alguien más? Para quien ha experimentado la gracia de Dios, también aprende a extender su gracia. Entonces la pregunta sería, si yo estoy experimentando la gracia de Dios, ¿por qué no la estoy extendiendo? Entonces, si yo no la estoy extendiendo, me estoy convirtiendo en juez. Y nosotros no podemos ser jueces porque solo hay un juez y ese juez es Dios. Y si nosotros tenemos la gracia de Dios, la podemos extender. Y si no la podemos extender, tenemos que revisar
¿Por qué hay resentimiento en nuestro corazón? ¿Por qué hay enojo en nuestro corazón? Porque solo alguien que tenga enojo y resentimiento es incapaz de poder perdonar a alguien más. Punto número 3. Perdonar no borra la justicia para nada. Muchas personas creen que perdonar significa, vamos a permitir todos los abusos posibles. No, Jesús nunca nos enseñó que debíamos de permitir abusos. Nosotros podemos perdonar y aún así establecer límites, porque establecer límites es sano para nuestro corazón. Podemos perdonar y no regresar a una relación que nos hace daño. Y aquí no estoy hablando de una relación sentimental, estoy hablando de una relación de familia, de amigos, de pareja, incluso a veces hasta dentro de la misma familia, un hermano, un primo. Entonces no podemos regresar a una relación dañina. Sí tenemos que perdonar, pero no necesariamente seguir en esa relación dañina. Podemos perdonar y permitir que la justicia siga su curso, pero no por nuestras propias manos. La justicia vendrá de Dios, porque el perdón va a cambiar nuestro corazón, no las consecuencias de las acciones de los demás. Entonces, no tenemos nosotros que encargarnos de hacer justicia por nuestras propias manos. El Señor va a hacer justicia y punto. Punto número 4. El resentimiento también nos ata. Aquí sí quiero pedirles que ustedes están imaginando que tienen una cuerda muy pesada. Quienes han ido al gimnasio y han visto esas cuerdas que se hacen así, como gusanito, saben que son muy pesadas. Y entonces mientras más las cargamos, más nos cansa el brazo. O como cuando estamos cargando algo así con las manos arriba, mientras más tiempo pasa, tal vez los primeros 2 minutos no nos va a pesar. Pero mientras más tiempo pasa, más se nos van cansando los brazos y más nos va pesando lo que estamos sujetando. Entonces, la cuerda o el objeto que estamos cargando aquí arriba representa todo el resentimiento que nosotros tenemos guardado en nuestro corazón hacia la otra persona. Y equivocadamente pensamos, no voy a soltar este resentimiento porque esa persona no merece mi perdón. ¿Verdad? Porque decimos, no, es que esto yo jamás le voy a perdonar que me haya sido infiel, que haya hablado mal de mí, que me haya quitado el trabajo, yo jamás le voy a perdonar. Y nos llenamos de palabras diciendo, jamás le voy a perdonar por tal cosa. Pero ahora yo quiero cambiarte la pregunta. ¿Merece la pena que tú sigas cargando ese peso que hay en tu corazón? Porque si no merece la pena, hoy es el día de que nosotros rompamos con eso que nos está angustiando. Porque el perdón rompe las cadenas que nos mantienen unidas al dolor. No estemos cargando pesos que no nos corresponden. No estemos con las manos levantadas aquí diciéndole, Señor, ya no aguanto el daño que me hicieron, Señor, yo ya no aguanto. Y estamos, ya no aguanto, pero no soltamos esa carga en las manos de Dios. Y hoy el Señor nos está diciendo que debemos soltar ese peso, porque no nos pertenece. Punto número 5. El perdón no es algo de que hoy me acuesto y ya mañana perdoné. El perdón es un proceso. Hay personas que perdonan una vez y al día siguiente vuelven a recordarlo, se vuelven a llenar de ira o de dolor o de resentimiento o de amargura. Y eso no significa que fracasaron. Significa que están sanando. Aquí lo importante es que nosotros podamos identificar. ¿Estoy recordando para sanar o estoy recordando para alimentar el resentimiento, el dolor, la ira, el enojo que hay en mi corazón? Porque, por ejemplo, si yo estoy recordando para sanar, entonces yo inmediatamente le voy a decir, Señor,
esto que me hicieron me dolió muchísimo, pero yo te lo quiero entregar. Y yo hoy, Señor, elijo perdonar otra vez. Eso es recordar para poder perdonar y sanar. Ahora, si nosotros estamos recordando y recordando constantemente y esto alimenta nuestra cólera y es que solo pensamos en el nombre de esa persona y decimos, ay, es que esta persona me enoja todo lo que me hizo, y así termina el día y en la noche vemos a esa persona y otra vez, ay, es que no aguanto ver a esta persona. Eso es recordar para alimentar el dolor, la cólera, la ira, el resentimiento y la amargura que hay en nuestro corazón. Entonces, si nosotros elegimos perdonar, hoy en la mañana y en la tarde necesito volver a decirle al Señor, Señor, hoy elijo perdonar a fulanita o a fulanito. Esas decisiones van fortaleciendo y sobre todo sanando nuestro corazón. No crean que, ay, yo te perdono y ¡pum! Como por arte de magia se acabó el resentimiento, el dolor, la ira, la amargura, la tristeza. No, no es así. El perdonar es un proceso. Lo importante es saber qué estoy aprendiendo yo en medio de todo este proceso que estoy viviendo. Eso es lo importante. Por ejemplo, Señor, hoy tuve que hacer la oración del perdón 5 veces al día. Qué persistente soy, Señor, y yo sé que lo voy a lograr. Estoy aprendiendo a ser disciplinada. Estoy aprendiendo a ser perseverante. Estoy aprendiendo a que perdonar puede ser fácil y posible tomada de la mano de Dios. Pero aquí lo que necesitamos es tener el valor de tomar la decisión de perdonar. Porque el perdón empieza con una decisión. La pregunta es si tú hoy quieres perdonar a esa persona. Vamos con las aplicaciones prácticas y son 3. La primera es pedirles que hagan una lista de todas esas personas que vinieron a su mente durante esta pequeña enseñanza, de todas esas personas que vinieron a su mente y que el Señor les puso en su corazón y que ustedes todavía sienten que necesitan perdonar. Quizás sea a papá, a mamá, hermanos, hijos, pareja, amigos, alguien en el trabajo, algún familiar, un tío, un primo, un vecino. Pero yo estoy segura que el Señor trajo a su mente a más de alguna carita y es el Señor diciéndoles, necesitas perdonar a esta persona. O una invitación. Durante una semana vamos a orar por estas personas que están en esa lista. No vamos a justificar lo que nos hicieron, pero sí le vamos a entregar ese peso al Señor, porque no nos pertenece a nosotras. Todas las mañanas le vamos a decir, Señor, yo hoy decido y elijo perdonar a esta persona por esto que me hizo. Todos los días durante 7 días. Y también le vamos a pedir, la aplicación número 3, le vamos a pedir al Señor que nos muestre a esas personas a quienes nosotras también le hemos hecho daño. Y que también necesitamos pedirle perdón. Quizá una mala mirada, una mala respuesta, quizá dijimos algo que dañó de verdad el corazón de la otra persona y decirle, Señor, por favor, muéstrame. Porque así como yo necesito perdonar, yo también necesito que me perdone. Y le vamos a pedir al Señor que por favor nos muestre a quienes debemos nosotros de perdonar, pero sobre todo a quien debemos de pedirle perdón. Quiero pedirles que piensen en esas cadenas que Dios quiere romper. De que la libertad comienza cuando nosotros decidimos abrirle nuestro corazón al Señor y dejamos que Dios cargue lo que ya no nos corresponde a nosotras.